Me encuentro en Magdala y quiero aprovechar este panorama delante del lago de Galilea, porque realmente es bellísimo el arco iris después de la lluvia. Realmente un escenario maravilloso, doble arco iris en el lago de Galilea, desde aquí de Magdala. Y quiero comentar las lecturas de este domingo segundo del tiempo ordinario. Se nos cuenta la vocación de Samuel en la primera lectura, el profeta Samuel, que fue llamado por el Señor. Él vivía desde pequeñito, su madre lo dejó a cargo del sacerdote Elí y allí fue formado, y él allí aprendió a escuchar la voz de Dios. Se nos cuenta cómo él vivía en la casa de Dios y ahí fue aprendiendo a oír la voz de Dios, que al inicio pues no sabía cómo interpretarla, ¿no? Escuchaba unas voces y no sabía que era Dios. Bueno, todos necesitamos familiarizarnos con la voz de Dios, conocerlo y aprender a escuchar su voz, que suena de muchos modos dentro de nuestro corazón y también fuera de nosotros en muchos acontecimientos. Y si nadie nos educa, si nadie nos enseña, pues nos podemos perder muchas cosas importantes en nuestra vida, muchos mensajes que Dios nos quiere dar. Entonces hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto luego se concreta en el Evangelio, que vemos esta historia de cómo estos primeros discípulos, estos primeros hombres que siguieron a Jesús, en realidad eran discípulos de Juan el Bautista inicialmente, y escucharon a aquel maestro que les dijo que siguieran a Jesús. Y entonces, cuando fueron detrás de Jesús, lo encontraron y le preguntaron: maestro, ¿dónde vives? ¿No? Él les preguntó: ¿qué buscan? ¿Qué buscan, maestro? ¿Dónde vives? Primero quiero fijarme en esa pregunta de Jesús. ¿Qué buscan? ¿Qué buscáis? Porque en realidad es para todos nosotros, todos tenemos que escuchar esa pregunta. ¿Qué estoy buscando cuando sigo a Cristo? Estoy caminando detrás de Él, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo un camino espiritual, pero ¿qué estoy buscando? Hay que reflexionar esto, porque no hay que darlo por descontado. Muchas veces creemos que nuestro seguimiento de Jesús es genuino y a veces tal vez estamos buscando nada más un interés egoísta, estamos buscando solo nuestra propia tranquilidad, o estamos buscando un puesto en la comunidad de la iglesia, o estamos buscando quién sabe qué cosas que no son verdaderamente el Señor. Entonces Jesús les pregunta: ¿qué están buscando? Y ellos le preguntan: maestro, ¿dónde vives? Entonces Él les invita a su casa, les invita a hacer la experiencia, se los lleva con Él. Eso tuvo que haber sido aquí en Galilea, y Jesús estaba por esta región y los lleva a ver dónde estaba viviendo en ese momento. Entonces Jesús va con ellos, o ellos van con Jesús y pasan con Él aquel día. Hacen una experiencia íntima del Señor. Escuchan su voz, ven cómo viven, lo descubren y les cambia la vida. Hacer la experiencia de Cristo. Cristo no es una teoría, Cristo no es algo que nos enseñan en una doctrina bíblica, una teoría filosófica, unas cosas teóricas. No, Jesucristo es una persona viva y tengo que encontrarme con Él, hacer la experiencia de Él. Y en cuanto me encuentro con Él cara a cara y aprendo a escuchar su voz, hago la experiencia y cambia mi vida. Eso es lo que le ocurrió a estos discípulos, que una vez descubierto el Señor quedaron fascinados. Y entonces se nos cuenta que uno de ellos dos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Entonces, en cuanto él hizo la experiencia de Cristo, lo primero que pensó es en la persona que más amaba, que es su hermano. Fue con Pedro y le contó: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el Cristo, aquel de quien escribió Moisés y los profetas, dirá después Felipe también. Entonces va corriendo a su hermano y le muestra: vente, tienes que conocer a este hombre que acabo de conocer, porque no te imaginas lo que he descubierto. Entonces se lo lleva a Jesús, lo dice ahí, y lo llevó ante él, lo llevó a Jesús. Lo más bello que podemos hacer por alguien que amamos es llevarlo a Cristo. Pero para poder llevarlo a Cristo, primero tenemos que hacer nosotros mismos la experiencia. Entonces así es como Andrés escuchó a Cristo, hizo la experiencia de Él, lo llevó
también a su hermano Pedro, y sabemos la historia, cómo Pedro finalmente terminó siendo el príncipe de los apóstoles, el líder, el más importante, y el que representa para nosotros, pues eso, el punto de referencia de los apóstoles. Después del Papa será el sucesor de San Pedro, ¿no? Pero ¿gracias a quién? A alguien que hizo la experiencia de Jesús, Andrés, que llevó a su hermano y quiso compartir. No se quedó la experiencia de Cristo para él solo, no se quedó esa experiencia como algo egoísta. Entonces, todas estas enseñanzas están recogidas en estas lecturas de hoy, que en el fondo nos invitan a hacer la experiencia del Señor, a aprender a escuchar su voz, a descubrir un mundo nuevo, y luego no quedárnoslo para nosotros mismos, sino que salir al encuentro de aquellas personas que aún no lo conocen, y con entusiasmo hacer que ellos hagan la experiencia. Así como Jesús dijo: vengan y verán. ¿Qué buscan? ¿Dónde vives, maestro? Vengan y verán. Pues también nosotros compartimos a Cristo, pero no teorías, sino decimos: quiero que vengas y veas también tú, que hagas la experiencia que yo hice, encuentra lo que yo encontré, pero tú haz la experiencia por ti mismo, no a través de mí, sino a través del encuentro personal con Cristo. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.